Buenas tardes y disculpar un poco el retraso y estos inconvenientes, pero somos docentes, no somos profesionales de la televisión. En fin, os agradecemos que estéis aquí presente y os damos la bienvenida a Media Lab Futsal dentro del Servicio de Innovación y Producción Digital. En nombre del rector, de Daniel Hernández Ruiz Pérez, de la vicerrectora Pastora Vega, del director Fernando Almaraz, director del Servicio de Innovación y Producción Digital, y del mío, Ángel Lozano, como coordinador académico, y también en nombre del equipo que trabaja en Media Lab, pues Teresa, Alberto, Miguel Ángel y Óscar, y todo el equipo de USAL TV, pues os agradecemos vuestra presencia aquí. La mesa redonda de hoy, la literatura como laboratorio, está incluida en una actividad que tenemos en el Media Lab dentro de lo que llamaríamos de promoción cultural y artística del español. Es EñE, el tema, la línea de trabajo es EñE. En esa línea empezamos hoy con la mesa redonda, pero mañana el director del Instituto Cervantes, hasta ahora, porque va a cambiar, de ser las cosas van a cambiar, Vicente Mora, pues nos va a dar un taller importantísimo por la tarde y por la mañana un seminario abierto. Todo eso será en filología sobre entornos digitales y ciberliteratura. Prácticamente este taller ha surgido como nuevas tecnologías dentro de la literatura, pero lo que pensamos nosotros es que a pesar de que ya hay la tercera parte de la población es internauta, y a pesar de que todo el mundo ya, que la mayoría de la gente se maneja en el tema de Internet, sin embargo hay críticos que piensan que Internet, la red, sigue un poco anestesiando nuestro cerebro. O sea, acordaros del libro de Nicolas Carr, acordaros incluso el propio futurible, a lo mejor, del director del Instituto Cervantes, Vargas Llosa, también comenta de que cuanto más inteligentes sean nuestros ordenadores, más tontos seremos nosotros, nuestro cerebro. Bueno, no vamos a entrar que si sí, que si no, que literatura transmoderna, que posmoderna, que la pangeica, que es la palabra que emplea, me parece, Vicente Mora, que también se las trae, pero lo que sí es verdad que sea la literatura que sea literatura, creación literaria e innovación literaria. Y es un poco lo que en esta mesa redonda, Alberto Santamaría, que es compañero mío de la Facultad de Bellas Artes y experto en discurso artístico y arte contemporáneo, va a llevar la moderación de esta mesa redonda, que ella presentará luego más ampliamente a cada uno de los ponentes, a Paqui Noguerol, del Departamento de Literatura de nuestra universidad, a María Ángeles Pérez López, también del Departamento de Literatura Española, y a Víctor del Río, que es compañero mío también en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, pues sin más ya, dejo a Alberto que empiece la mesa redonda. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, agradecer al Media Lab, a Ángel y a Fernando la oportunidad de que podamos estar hoy aquí en este espacio para poder reflexionar entre todos, porque un poco la idea de esta literatura como laboratorio, del propio nombre lo indica, ¿no? Indica de alguna manera esa necesidad de que la literatura se convierta en un espacio también colaborativo en el cual podamos todos participar y experimentar. Y creo que esta mesa redonda y mañana la intervención de Vicente Luis Mora es un poco el apéndice y la parte práctica de todo este asunto, pues veamos un poco entre todos qué podemos pensar y hacia dónde podemos ir en este acto de reflexionar entre todos, como digo, el espacio de la literatura y de las artes en el marco contemporáneo. No cabe duda de que desde hace ya unos cuantos años, no voy a decir unos años, no, hace ya unos cuantos años, que la forma de percibir eso que llamamos realidad o mundo real o nuestro entorno ha mutado de un modo notable, es decir, nuestra forma de percibir y de pensar y de actuar en la realidad ha variado de un modo muy notable, y en eso ha afectado evidentemente, pues, la matriz de esa variación, las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías han producido nuevos y más amplios campos de referencia, implicando a su vez que se generen nuevas formas de relación, de comunicación, de flujo de información, nuevas formas de desarrollar el pensamiento, incluso nuevas formas de pensar las relaciones sociales y políticas. Y evidentemente, en ese marco de transformación de la realidad que tiene las nuevas tecnologías como eje o como nódulo central, en ese marco, como digo, la realidad se ha convertido en un laboratorio, y en ese marco el arte y la literatura juegan un papel, yo creo, importante y muy interesante. Es decir, la pregunta central, y creo que empezaremos también por ahí, antes de presentar a
los compañeros de mesa es esa, ¿no? Es decir, cómo ha afectado y cómo creemos que puede afectar y cómo se puede imbricar, relacionar las artes y la literatura con las nuevas tecnologías. Como comentaba Ángel, hay muchas visiones distópicas de alguna manera, ¿no? De que las nuevas tecnologías van a acabar con el arte y la literatura. Yo creo, y en esta mesa vamos a tratar de pensar que no es tanto esa idea, sino que de alguna manera tenemos que tratar de pensar cómo puede influir de un modo que amplifique las formas de entender la literatura y las artes, ¿no? Es decir, hablamos de blogs, hablamos de redes sociales, de literatura transmedia, de net art, es decir, de muchos marcos en los cuales hoy la literatura y las artes se introducen de un modo que yo creo que hasta ahora nunca se haya producido de esa manera. Es decir, sí es evidente que durante las vanguardias había una pasión por las tecnologías, no vamos a olvidar pues el futurismo o el ultraísmo en la literatura, ¿no? Esa pasión que tenían por los trenes y los ferrocarriles y por las nuevas tecnologías de su época en general, pero creo que la diferencia de hoy, y un poco también lo que hablaremos creo hoy, es que está en la forma de recibir eso. Es decir, yo creo que los escritores y los artistas actuales no ven la tecnología como algo aparte que hay que tratar, sino que se ha naturalizado en su discurso. Es decir, los escritores no conciben ya su forma de pensar la literatura sin la red, lo cual forma parte de su propia actividad artística. Bien, podemos hablar de muchos de estos temas y creo que hablaremos aquí en la mesa. Y luego para desarrollar esta mesa tenemos a tres ponentes con una trayectoria y un trabajo que les avalan y que de alguna manera pueden aportar distintas perspectivas, y hemos tratado de pensar en ellos para que aporten su visión. Contamos con Francisca Grau, que es profesora titular de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filología de esta universidad. Tiene su tesis doctoral sobre Augusto Monterroso, que dio pie a La trampa en la sonrisa. Y sobre todo también, lo comentábamos anteriormente, sus proyectos en torno a la literatura y las nuevas tecnologías que pueden aportar una visión, creo que interesante, a lo que vamos a tratar hoy. María Ángeles Pérez López es poeta y profesora también de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, es autora de trabajos monográficos sobre Vicente Huidobro, que fue de alguna manera, podemos estar en esa conexión con la imagen y la literatura, Nicanor Parra, Juan Gelmán y muchos artículos, varios artículos sobre poesía, narrativa y teatro contemporáneos. Y también me interesaba su presencia en el ámbito, por decir, de la poesía, esa relación de la poesía con la imagen. Y también contamos con Víctor del Río, que es profesor de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Es autor de dos libros, creo que muy interesantes, Fotografía Objeto, La superación de la estética del documento, publicado por la Universidad de Salamanca, y más recientemente Factografía, Vanguardia y Comunicación de Masas, publicado el año pasado, y aparte de eso es crítico en el cultural del mundo, ¿no? Creo que son perspectivas, es un poco la idea de esta mesa, diferentes para poder abordar, como digo, este fenómeno o esta idea de lo que hemos llamado literatura como laboratorio, escribir desde las nuevas tecnologías, y la idea de esa idea de que la literatura se expanda a otros territorios y conecte con otros marcos, ¿no? También desde esta perspectiva una cosa que creo que es interesante es la idea del escribir ahora, ¿no? Es decir, escribir ahora tiene dos lecturas, es decir, escribir ahora como escribir en el momento en el que estamos o escribir sobre la hora en el que estamos, ¿no? Esas dos perspectivas se encarzan con el tema de las nuevas tecnologías, y la primera idea que yo les suelto y que podemos empezar a comentar es fundamentalmente en torno a lo que podemos pensar cómo pensar la literatura y el arte hoy, o cómo pensar la literatura y el arte hoy con respecto a esas nuevas tecnologías, porque hay antes de venir para acá he leído he recordado una frase de un filósofo que es Friedrich Schiller, que decía que el artista debe ser hijo de su tiempo, pero hay de él cómo se convierte en su discípulo. Es decir, una cosa es que las tecnologías están ahí para usarlas, y otras que las nuevas tecnologías te transformen, es decir, que te sientas totalmente necesitado de ellas para la hora de producir, ¿no? Es decir, que cómo podemos ver o cómo podemos pensar las nuevas tecnologías, y como digo, en relación entre el arte y la literatura. Y sin más, quien quiera empezar, si quieres tú. Pues comienzo yo, si te parece, Alberto. Bueno, en principio yo querría destacar un hecho que me parece incuestionable. Para hablar de la relación de literaturas con las nuevas tecnologías, en muchos casos, y no soy yo la primera que lo digo, sino muchas más personas reputadas, tendríamos que pensar no solo en literatura, sino en la palabra escrituras. Cada vez se emplea más el término de escrituras en relación a lo que sería el concepto de literatura.
porque escrituras amplía mucho el espectro de lo que sería el análisis del texto tal y como lo vemos, realmente influido por las nuevas tecnologías, y porque ahí cabría tanto la literatura electrónica, y ahí estoy hablando tanto de hipertexto como de blog, de novela hiperfónica y demás, como la literatura en papel, muy influida por las nuevas tecnologías, hasta el punto de que en muchos casos para el escritor actual es casi tan importante el diseño de la página como el argumento, el contenido, el tema que vamos viendo. Por eso se habla mucho más de escrituras que de literatura en sí misma. Laura Borràs, ¿no?, acuñó el concepto de literatura, en la que cabe la fotografía, el vídeo, todos vosotros lo conocéis perfectamente, la música también, en más de una ocasión, en la novela hiperfónica de Domenico Chiappe, por poneros un ejemplo, se puede ver muy bien, y desde ese planteamiento tan amplio es desde el que podemos acuñar también conceptos que han sido de enorme utilidad, como el de la página, del que habla Vicente Luis Mora, la página como una pantalla o como una heredera de la pantalla, realmente porque en ella se van viendo no solo las conexiones, sino las consecuencias de aquello que es el mundo de Google, que seguro que vamos a hablar aquí en más de una ocasión, y el concepto del lectoespectador. Fijaos hasta qué punto es interesante, aunque no fue acuñado evidentemente, sino mucho antes, pero la idea de que la imagen es sustancial para estos autores. Lectoespectador significa alguien que ve, y por tanto el elemento visual, la imagen, como algo básico. Desde ese planteamiento, cuando estábamos hablando antes un poquito con Alberto y con Víctor y demás, María Ángeles, hablábamos también de que es muy importante cada vez más llevar la crítica literaria a la crítica estética, abrir nuestros paradigmas. Creo que los que estamos en la mesa somos representantes de esta facción que intenta realmente a ver si es posible difundir la idea de que todos podemos apoyarnos, y que en muchos casos el texto literario influido por las nuevas tecnologías, digo literario, debería decir escrituras, que me parece mucho más conveniente, tiene que acudir a la antropología, a la sociología, a la filosofía, en definitiva a la estética. Ese planteamiento psicológico y estético al mismo tiempo es el que da realmente una idea fundamental sobre qué puede significar las nuevas escrituras. Y bueno, creo que también hay otros que quieren hablar conmigo. Yo quería empezar por dos cuestiones en relación con ser hijos de nuestro tiempo, ¿no?, y esa cita magnífica. Mi hijo pequeño estuvo en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez el lunes de esta semana viendo una pantalla digital, y entonces el pin que les han regalado dice lectores de pantalla, que supongo que esa es la tarea principal, ¿no?, que somos cada vez más lectores de pantalla, lectoespectadores, quienes asumimos una nueva categoría, ¿no?, una nueva forma de mirar, en la que ya no es solamente la palabra, y si pensamos en literatura, sino esa palabra conectada, que es un término que tú empleaste y que es tan necesario, conectada con otras formas. Y luego una de esas maldades que circulan en los blogs y que me parece genial, que es una parodia del dinosaurio de Monterroso, que dice: cuando despertó el ordenador todavía estaba allí. Es decir, realmente, claro, somos hijos de ese tiempo en el que las nuevas tecnologías han modificado, es un hecho, modifican cada día, ¿no?, y son realmente una revolución copernicana, nuestra manera de mirar es otra. Y entonces entramos en esa nueva forma de mirar que sería el lectoespectador, el lector de pantalla, de ese pin, ¿no?, el que contempla a la vez varias pantallas abiertas, el que tiene acceso a una gran parte de información, no toda, y debe establecer, quizá una de las cuestiones que para mí es muy relevante de plantear, debe establecer alguna clase de orden que es ya personal en un espacio que es democrático, un espacio que es ya ajerárquico, donde se entra libremente desde cualquier lugar, donde cualquiera se convierte en escritor, es lector desde luego, pero también escritor, blogs, microblogs, no importa, todos ellos gratuitos, todos ellos accesibles, todos ellos favorecidos además por, bueno, pues la propia Universidad de Salamanca, con Diario, no importa, es decir, como escenarios de trabajo en los que ya todos somos lectores, desde luego, pero también escritores, lectoespectadores, en una transacción permanente en la que quizá los límites que hasta ahora considerábamos fáciles de establecer
ya nos plantean grandes retos, en un espacio en el que tenemos nosotros, quizá cada individuo, que introducir alguna clase de orden en lo que podría ser caos, ¿no? O de profundidad en lo que podría ser solo periferia. Para mí son retos grandes, pero son retos a los que debemos responder. O sea, vaya, como los lectores de pantalla de los niños de 5 años de una ciudad como esta, ¿no? Bueno, pues por continuar con el leitmotiv de la pantalla, que me parece que puede enlazarnos, yo en una de esas entradas de un blog escribía una idea a partir de un artículo del País en el que se hablaba de justamente lo que podríamos considerar nativos digitales, es decir, personas nacidas ya con esos soportes. Creo que ninguno de los aquí presentes somos realmente nativos digitales y hemos tenido que hacer ese esfuerzo de adaptación, unos más que otros. Hay gente con una evidente facilidad, pero en todo caso ese esfuerzo de adaptación quizá nos permita vincularnos también con los usos del pasado, ¿no? Pero los nativos digitales caracterizan, por ejemplo, describía ese artículo, porque los niños más pequeños hoy día les pasas una foto en papel y hacen así con el dedo, ¿no? Esperando ver la siguiente, porque su manera de relacionarse con el dispositivo tiene ya que ver con esa virtualidad, ¿no? O con esa digitalidad que podría ser etimológicamente, o sea, literalmente casi el uso del dedo, ¿no? Como elemento de circular o de transitar por todos esos contenidos disponibles, ¿no? Pero al margen de estas cuestiones que, bueno, nos llevarían a lo mejor a otras reflexiones, a mí me parecía interesante plantear una hipótesis de partida. Supongo que la idea es que también podáis intervenir, así que me gustaría someterla a un cierto test, y es la idea de que en el fondo la gran modificación que aporta Internet sobre los usos de la escritura, que a fin de cuentas pasan por esa digitalización y ese teclado y esa manera de escribir que se viene desarrollando desde hace un tiempo, se basa como núcleo fundamental en la socialización de la escritura. Es decir, que hay una de las cosas que aporta verdaderamente novedosas es que esa escritura de pronto se socializa o se somete a un test inmediato de respuesta o de capacidad de comentario inmediato, etcétera, ¿no? Entonces, esa escritura socializada creo que sería quizá una manera de entender cómo funcionan las nuevas tecnologías en relación al pasado, porque la imagen del personaje solipsista que trabaja en medio de su estudio, ajeno a todo el mundo, incluso ajeno un poco, alejado del mundo voluntariamente, pierde protagonismo frente a esta otra visión socializadora, ¿no? En el sentido de que el escribir, el propio ritmo de escritura cambia, y todos esos soportes que podríamos comentar van marcando siempre ofertas de socialización cada vez más inmediatas, ¿no? Y por otro lado, como un segundo tema, o como una segunda hipótesis, me gustaría plantear la cuestión de la crítica dentro de ese contexto, porque evidentemente también afecta a una cierta literatura crítica sobre los productos que circulan en las editoriales, porque conviven esos canales. Probablemente vayamos a asistir pues a una convivencia como comentaba antes, como el retorno del vinilo, ¿no? Que de pronto parecía superado y permanece de una manera inesperada bajo esas nuevas formas, ¿no? Igualmente con el libro podríamos predecir que quizá vaya a haber una convivencia, al menos durante un tiempo. Pero en todo caso, esa literatura crítica ofrece además un palimpsesto de posibilidades también en el ejercicio mismo de la crítica. Es decir, como ha dicho Alberto, yo escribo, por ejemplo, para uno de esos suplementos culturales que están en franca crisis después de todas estas embestidas económicas de la prensa convencional, ¿no? Y frente a eso, recuerdo en una entrevista que me hacía Elena Voz Mediano, que es una crítica de arte compañera del Cultural, sobre precisamente estas cuestiones, y una de las respuestas era que la crítica que se ha venido escribiendo en esos suplementos culturales está en franca decadencia por una razón muy sencilla, y es que esos suplementos son una especie de cajón profundamente coercitivo respecto a la elaboración de cualquier discurso, y si uno escribe para cualquiera de esos suplementos se ve obligado a encasillar en
3.800 caracteres con espacios, un comentario de lo que puede ser una exposición o de lo que puede ser un libro. Y obviamente hay que tener en cuenta que además el soporte en el que eso va a ir impreso pues está acompañado de un montón de anuncios y por lo tanto hay una dependencia evidente de esa publicidad. Por lo tanto, quizá uno de los grandes reactivos que ha supuesto Internet ha sido desplazar el peso de la crítica hacia otros lugares, ¿no? Y, digamos, hacer obsolescentes, en cierto modo, esos suplementos culturales que venían desde hacía mucho tiempo convirtiéndose en una cosa endogámica dentro de las propias editoriales, como sabemos, es decir, reseñando solo aquello que revertía en el propio grupo editorial, en fin, ese tipo de prácticas que en el fondo han dinamitado el propio producto que estaban ofreciendo. Y ahí yo creo que Internet nos ofrece una especie de justicia poética respecto a lo que era ejercer la crítica. Y en cambio aparecen un montón de plataformas que sí que están ofreciendo visiones autónomas, independientes y muy críticas con algunos posicionamientos. Y en ese aspecto creo que eso es algo que podemos saludar. No quiero extenderme mucho más, pero bueno, sí que podríamos incluso, o yo tenía incluso descrito una especie de segunda edad de la crítica dentro de Internet, porque en el caso del arte contemporáneo, que es el ámbito donde yo trabajo, aunque sea literariamente, sí que se dan circunstancias muy interesantes sobre cómo ha evolucionado este asunto, ¿no? Por ejemplo, hay un artista que se llama Daniel García Andújar que ha producido una serie de plataformas críticas que se llaman Barcelona, Madrid, Valencia, y aquí en Castilla y León y en Galicia, Norte, ¿no? Y fueron durante algún tiempo plataformas donde la gente vertía comentarios de manera absolutamente libre, ¿no? Claro, este fenómeno de crítica, digamos, completamente libre, acabó también, en cierto modo, anegado por su propia, digamos, falta de responsabilidad sobre los contenidos. Es decir, había un momento en el que, claro, la gente publicaba insultos y cualquier cosa, pero de manera anónima, con lo cual había una especie de escarnio público. Era como cuando la gente tiraba tomates y hortalizas al espectáculo, ¿no? Pero era evidentemente había una falta de responsabilidad sobre los contenidos que había allí, ¿no? Esto se acabó desmantelando en cierto modo, pero ofreció un primer momento de apertura que yo creo que también forma parte de ese desplazamiento de la crítica hacia la red, que, digamos, avivó algunos debates en algunas ocasiones muy serios y muy bien argumentados, ¿no? Y en cambio ahora pues hay otras plataformas donde sí que la autoría empieza a visibilizarse, de manera que hay una especie de dialéctica permanente en la red entre ese anonimato y esa autoría de lo que uno dice, ¿no? Pero bueno, son temas que lanzo aquí para empezar a hablar y que os ofrezco a vosotros también. Como comentaba Víctor, en cualquier momento si queréis intervenir, si queréis preguntar alguna cosa, la idea no es que estemos aquí nosotros hablando entre nosotros, sino que podáis intervenir en cualquier momento y podáis preguntar lo que os apetezca. Así que si alguien quiere comentar alguna cosa de lo que hemos dicho. Bueno, mientras... Yo querría ampliar algo de lo que ha dicho Víctor, que me parece muy interesante, porque verdaderamente la crítica es uno de los aspectos que más hay que comentar. Efectivamente, el escándalo de Echevarría comentando a Chaga y todo lo que vino después, la idea de un suplemento literario que depende de una empresa que debe publicitar ese libro porque el periódico depende precisamente del mismo grupo editorial del que también procede ese libro, nunca se puede producir en Internet. Y es verdad que uno no puede seguir 50 blogs, pero al menos sigue 7, 12 blogs. Esos blogs son incuestionables. Hay diario de lectura porque vamos a tener a Vicente Luis Mora, por ejemplo, porque es además hispánico global, digamos así, o el blog de Ivan Taib o algunos del Boomerang. También nos pueden dar ideas de hasta qué punto incluso los periódicos, digamos así, tradicionales, al final se han decidido por insertar el blog tipo el Boomerang para conseguir que las nuevas generaciones, las más interesadas precisamente por entrar a veces en polémica con lo que se dice, vayan directamente al blog para enterarse de aquello que quieren ver y cómo quieren ver. La libertad. No hay filtro, efectivamente se producen los trolls, ¿no? Los insultos de lo que tú has hablado también, pero al mismo tiempo eso da una libertad y una independencia de la que antes carecíamos. Y otro aspecto tan importante para nosotros en el camino de la crítica literaria, por fin tenemos las bitácoras de los creadores. Si uno ahora mismo investiga a una escritora como la mexicana Cristina Rivera Garza, va viendo la fotografía que pone, el vídeo que le está interesando, la lectura que en este momento está haciendo, sus filias y sus fobias, vosotros lo sabéis a través de las listas incuestionables que uno coloca al lado. O sea, el sueño maravilloso, cuando leíamos Rayuela, de la famosa bitácora de Rayuela, al fin lo tenemos online y en tiempo presente. Así que es incuestionable que si queremos hacer crítica
seria, sólida, no convencional de los autores contemporáneos, tenemos que ir a sus blogs. Y además cuando está ocurriendo algo absolutamente significativo, desde los que han nacido desde los años 70 hasta ahora, por mucho que rechazaran el blog, al final casi todos han terminado, y permitidme la palabra, cayendo, y además con bastante gusto, porque han descubierto que luego hacen libros dietarios, misceláneos, libros de ensayo, pensamiento, donde lo mismo está el haiku que la poesía, también quiero hablar de esto, ese multigénero, esa apertura global, que les está permitiendo hacer libros en marcha, este work in progress del que hablan en más de una ocasión y que es tan significativo de lo que se puede sacar precisamente a partir de esta literatura. Así que tenemos bastantes vertientes dentro de la crítica que hay que pensar. Una crítica genológica que va a necesitar siempre, desde luego, del blog. Si no lo hacemos así, estamos perdidos, porque además en más de una ocasión ya sabéis que nos colocan primer capítulo, borrador, ¿qué ha ocurrido? Fotografía. Un ejemplo maravilloso, Cristina Rivera Garza, ¿no? Lo digo porque es una obsesión personal, que como le interesa tanto la fotografía, simplemente cuelga su fotografía y a partir de ahí puede salir una novela como aún. La fotografía como concepto. De nuevo, literatura, escritura, lectoescritura, lo que estamos comentando aquí y también imagen. Ese planteamiento me parece incuestionable para hablar de todas las posibilidades que está consiguiendo la crítica literaria con las nuevas tecnologías. Sobre todo, y lo último que quiero decir, es que Google ha cambiado la posibilidad de pensamiento del propio crítico literario. Con Vicente Luis Mora he hablado y me decía, la mayoría de los libros me vienen en PDF. Fijaos la posibilidad de lectura que le da eso a Vicente Luis. Por supuesto, yo le he pedido todos los PDF a ver si uno puede estar tan al día, pero un crítico incuestionable que haya logrado el hecho de que los autores y las editoriales se interesen por él, ahora mismo tiene la posibilidad de encontrarse con PDFs que llegan a sus máquinas continuamente y poder decir, sí me interesa esto o no. Con lo cual, el campo de lectura se ha abierto de una manera prodigiosa. Solo son unos pocos, pero son. Y esos son los que nos están dando las ideas, las concepciones holísticas, ¿no? Las ideas globales que nos interesa mucho destacar acá. Por favor. Continuando con la cuestión de la crítica, ¿no? y de la ampliación extraordinaria que supone Internet como espacio para la crítica al uso, ya no solamente por blogs en los que los autores opinan sobre otros autores y demás, ¿no? Sino propuestas como ese blog polémico y tan interesante de crítica poética y contracrítica de un colectivo llamado Addison DeWitt, ¿no? Que se dedica pues a levantar digamos, bueno, cuestiones que pueden a veces no quererse ver o no desearse ver sobre la poesía contemporánea. Es decir, espacios absolutamente ajenos a las editoriales, a los intereses de las editoriales, a los intereses de los autores y que sin embargo funcionan porque Blogger es ese espacio gratuito en el que se puede trabajar y en el momento que hay un número de seguidores más o menos relevante, eso puede tener ya hasta el punto de que un blog como este tenga sus propios premios que funcionan alternativamente a los premios que canoniza la poesía en español, ¿no? Y ejerza pues una labor de contracrítica muy notable. Y luego lo que comentabas, Paqui, de esa apertura que suponen los blogs hacia la hipermedialidad, ¿no? Efectivamente, que hace que tengamos que entendernos necesariamente, porque el sueño de los vanguardistas de fundir distintas artes, claro, en un espacio como el de la red, en el que al mismo tiempo puedes tener la fotografía, el poema, la voz, evidentemente el tacto con el ratón cuando pasas la página y el oído cuando oyes la página, ¿no? Como esa hipermedialidad que podría ser casi, bueno, no sé si un ideal, pero se aproximaría mucho, ¿no? En el que todas las artes estarían dialogando. A mí de lo que decías, Pequi, hay una cosa que me inquieta, sobre todo cuando tomamos la bitácora como un testamento artístico literario, y es por mi experiencia con los artistas, cuando hablan de sí mismos mienten más que hablan. Entonces esto plantea una cuestión, y es evidentemente es un material muy valioso, pero sí, donde se está configurando un personaje, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cuestiones
interesantes que ofrece también la escritura blog y otras variantes, y es la recreación de una posición, de un personaje, de un yo que es un yo muy peculiar y no es el mismo que el que aparece en las novelas o en los ensayos, ¿no? Y a mí eso me parece interesantísimo siempre que se tome como parte de una especie de teatro, ¿no? Teatro digital o teatro virtual, pero donde efectivamente la gente quiere asociarse a determinados significantes culturales, reseña unos libros y otros no, donde efectivamente se ha abierto esa libertad, porque lo de los suplementos había llegado a ser escandaloso, y entonces esta ruptura pues la aplaudimos, pero que al mismo tiempo nos remite a esa relación con el yo de la escritura en ese contexto tan peculiar, ¿no? Que puede manifestarse luego pues en esas otras versiones, por ejemplo en Twitter o en esos otros mecanismos que también limitan, por ejemplo, el número de caracteres o ofrecen pues un ejercicio también de síntesis, ¿no? Y otra idea que creo que se ha manifestado y que me parece muy significativa o sintomática de lo que ocurre en la red es el ejercicio de la metacrítica. Yo creo que eso es algo que también favorece un control del propio discurso crítico, visibilizando esos árboles de intereses o esas ramificaciones o esos vínculos de intereses desde la perspectiva de otra voz que no necesariamente es la del crítico autorizado, donde se horizontaliza, donde se hace más democrático, aunque sea fantasiosamente, al menos tenemos la fantasía de una mayor democratización de esos contenidos cuando alguien de pronto comenta la crítica de otro autor, ¿no? Esto es algo que Alberto Santamaría hace de manera magistral, y entonces es una especie de azote de la crítica, pero de la crítica de suplemento en este caso. Bueno, yo te he leído sobre todo de este tipo de comentarios al uso del lenguaje, por ejemplo, por parte de los críticos de arte, a las perversiones, ¿no? que van apareciendo y que cuando aparecían en el periódico parecían que eran incontestables, ¿no? Sí, yo a raíz de lo que habéis comentado me gustaría en cierta parte ser un poco abogado del diablo también, para que te parece muy feliz y muy maravilloso y estupendo. Yo quería algunas cosas que voy a comentar. Bueno, en primer lugar, lo que dice Víctor sí que es cierto, que a mí, por ejemplo, si hablando ya hacia lo personal, ¿no? hacia la egolatría, ¿no? Decir que yo, parte de cómo tengo enfocado el blog, en buena medida, era esa idea de contracrítica, ¿no? Es decir, la idea de que el blog puede servir no solo para hacer críticas, sino para que el suplemento no quede como un espacio en papel incuestionable, sino que la amplificación de lo que aparece en el papel pueda ser cuestionado en la red y a su vez otro pueda amplificarlo. Es decir, para mí es una de las facetas que más me interesan del blog, la posibilidad de hacer esa contracrítica, ¿no? Esa amplificación, amplificación de la crítica. Yo quería proponer también algunas ideas que podemos comentar, como digo, para cuestionar un poco algunas de las ideas, ¿no? En primer lugar, la idea del lectoespectador que habéis comentado, o del lector de pantalla, ¿no? Recientemente leía un texto que estaba tratando de acordar, y no me acuerdo el nombre, de un teórico de la imagen, que muy cansado de esto, dice que ya está bien, de lo que él llama, y creo que es muy interesante la frase, ¿no? Habla de el imperialismo del lenguaje, ¿no? Es decir, porque realmente no vemos imágenes, leemos imágenes, dice, y realmente obviamos lo que Susan Sontag llamaba la erótica de la imagen. O sea, no vemos una imagen, vemos a ver qué nos cuenta la imagen, ¿no? Entonces, él cuenta que muchos teóricos de la literatura hablan siempre de leer imágenes. ¿Por qué hay que leer imágenes? Las imágenes hay que verlas, no leerlas. Pero, entonces, perdona, la diferencia creo yo que sería exactamente la que estriba entre Manuel Puig, por ejemplo, que describía películas y nos contaba las imágenes, que estaría de acuerdo totalmente con lo que tú acabas de comentar, y lo que ocurre ahora en novelas como House of Leaves, por poner un ejemplo de Danielewski, donde vemos la imagen, donde tienes el link a la imagen, efectivamente la ha incluido, no te está en absoluto contando la imagen. Manuel Puig lo hacía, pero ahora puedes incluir la imagen. Pero de alguna manera lo que viene a decir, decía que una cosa son las imágenes y otra la escritura, es decir, que es muy radical en su posición, ¿no? Es decir, que es lo que hace una defensa a ultranza del arte visual, por decirlo así, no de la lectura de lo visual, ¿no? Es decir, que en el caso de Danielewski aún vemos la imagen y Vicente Luis Mora lo cuenta, sí, pero la lees. A ver qué nos cuenta esa imagen. Viéndola allí. Viéndola, pero la lees y a ver qué nos cuenta la imagen, ¿no?
Es decir, que bueno, era como no es que está a favor o en contra, sino como proponerlo, ¿no? Es decir, que siempre tendemos a utilizar, hablamos de sintaxis de la imagen, utilizamos retórica lingüística para hablar de imágenes, sin crear una propia teoría, sin ir hacia la teoría de la imagen propiamente dicha, ¿no? Es decir, que puede ser una de las ideas. A lo mejor porque el esfuerzo es leer el mundo. Entonces, digamos que en esa clave hay una sintaxis. Y luego también de las relaciones humanas, otra falacia que contaba no recuerdo el nombre, contaba es que vemos siempre las nuevas tecnologías relacionadas con la imagen, ¿no? Es decir, el hombre este decía, los frenos ABS o los frenos de no sé qué marca son nuevas tecnologías alucinantes y no son imágenes, es una cosa ahí que es nueva tecnología, no es imagen. Pero, por ejemplo, tratamos de decir que, bueno, que si lo propongo lo que él decía, no es que está por sino que me llama la atención como este me trataba de hacer como de abogado del diablo de ese afán de la imagen y de la literatura. Por otra parte, también otra idea de la idea de la accesibilidad de la información que nos ofrece Internet, cuando en realidad no es tan fácil. Es decir, uno entra en Internet a buscar información y antes, cuando había enciclopedias, uno iba a la enciclopedia, había la autoridad y buscaba la entrada y la encontraba, ya está. Ahora, para encontrar información, tienes que quitar una maraña enorme de elementos hasta encontrar la información que tú deseas o que se acorde a lo que tú quieres. Es decir, al fin y al cabo pierdes más tiempo en Google que yendo a la enciclopedia a buscar la información que querías. Es decir, en cuestión de tiempo. Yo lo cuento para llevar la contraria un poco. Sí, como debe ser. Pues a partir de la amplificación. Luego, ya del lado de la creatividad o no creatividad. Creo que a partir de la posmodernidad, o lo que fue la posmodernidad, hubo un cuestionamiento del concepto de creador, del concepto de originalidad, del concepto de autenticidad, ¿no?, del artista. Y creo que es muy interesante. Y hemos llegado a un momento en el cual, con el uso de Internet, con el corta-pega y demás, se llegó a lo que se llama, lo traía de colación, es un libro reciente sobre las escrituras no creativas, es decir, copiar, pegar de Internet y utilizar copy-paste para hacer textos, ¿no? Parece muy feliz, muy interesante, pero yo me pregunto siempre, ¿para qué? Es decir, esto es una... Vicente Luis Mora, Kenneth Goldsmith utilizan el ascendente del arte conceptual. Artes conceptuales, a su vez el ascendente de Duchamp en todo el ready-made, coger cosas y utilizarlas. Pero claro, tanto Duchamp como los artistas conceptuales lo hacían con un fin, que era cuestionar el mercado, o era cuestionar la política, o era cuestionar la burguesía, o era cuestionar algo. Cuando tú coges algo, lo copias y pegas para mostrar, mira qué ingenioso soy, y qué divertido es lo que hago con corto y pego, y mira qué divertido soy. Es decir, que al fin y al cabo se pierde el sentido desde mi punto de vista, del apropiacionismo, que el apropiacionismo era coger un urinario para meter caña al concepto de arte que se tenía en la época, o los artes conceptuales para cuestionar el sentido de mercado del arte que había en ese momento, o lo que fuera, ¿no? Cuando uno coge y corta y pega cosas para simplemente mostrar lo ingenioso que es, pues a mí me parece un poco naif y un poco de connivencia con otra parte que quiero comentar ahora, que está detrás de la economía de mercado que nutre, y es lo que está detrás de Internet en muchas ocasiones. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de crítica política que ofrece Internet? Es decir, yo quizá me politizo demasiado, ¿no? Pero decir que también hay que pensar, es decir, que todo es muy feliz, pero también hay que meter caña de vez en cuando. Es decir, que es importante la cuestión del cuestionamiento político, porque si Vicente Luis Mora y otros artistas, otros escritores lo cuentan, ¿no? Es decir, no, ahora que la nueva literatura, la panjeica, como queremos llamarla, es meter Internet, es meter imagen, fotografía, texto, pero si yo soy un escritor que vive en Liberia con mi máquina de escribir, no puedo ser panjeico, aunque lo quiera, porque no tengo los medios para serlo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que mucha literatura transmedia, mucha literatura internautica es una literatura tardocapitalista para niños bien. Es decir, que de alguna manera tenemos que pensar también de un modo más, aunque a los artistas afterpop les gusta mucho la palabra expandido, hay que expandirlo de verdad. Es decir, si lo pensamos de un modo expandido hay que pensarlo en todos los límites, políticos, sociales, económicos, y cómo afecta y el uso de algo, ¿no? Y todo esto, de alguna manera, lo propongo para que no sea todo tan bonito. Pero no propongas más porque hay mucho y ya. Porque me vengo arriba y... romper un poco el hielo y que pienses en esto más redondo. Mira. Sí, por favor. Yo creo que ese libro es bastante creativo. ¿Cuál? Ese libro. Este. Bastante creativo. ¿Cuántos más hay como ese?
muchos. ¿Pero Hoy de día. copy-paste? No, este no es de, este te enseña cómo hacer copy-paste. Bueno, pero quiero decir, el primero que hiciese copy-paste... Sí, pero primero que lo hiciera ya Eliot, la Tierra Baldía, Eliot cogía versos de tal y los juntaba, es decir, eso ya es... Pero cuando lo hacían, era original. Es decir, hoy día, original en el peor sentido. Pero eso lleva desde los centones Claro, latinos, es decir, Alberto, que... no era Eliot Pero no, solo. pero digo, pero por el siglo XX, me refiero, por el siglo XX. Es decir, que es copiar y pegar es una cosa muy antigua, pero siempre se ha hecho con un fin concreto. Hacerlo, desde mi punto de vista, hacerlo por ser gracioso o por ser ingenioso, pues bueno, pues para mi punto de vista queda para echarte unas risas con los colegas, mira, he juntado esto con esto, y mira qué divertido soy. Hombre, igual imagino que eso tendrá un trasfondo mucho más de esa impronta del copy-paste, ¿no? Claro, yo creo que sí. Esto es Yo creo que eso de la punto de vista, eso... lo que conozco, de lo poco que conozco, o de lo que puedo conocer. Si se hiciera con interés de cuestionar a la institución literatura, pero los tres escritores que hacen esto quieren publicar en Alfaguara o en Mondadori. Es decir, cuando se hace copy-paste para publicar en Mondadori, que es de Berlusconi, pues a mí me chirría. Me chirría un poco. Pero vamos, es mi punto de vista un poco macarra. Yo solo voy a aportar dos genealogías para entender cómo las cosas pueden llegar a eso. El tema de la imagen como lectura o como cosa que debe ser leída o como signo, yo creo que es una herencia de la semiótica, básicamente, que todos hemos incorporado hasta por pura... Entonces yo efectivamente creo que hay un gap que ha sido perpetuado y que se sigue utilizando, y yo particularmente he sido muy crítico con esa visión de la imagen como signo, ¿no? Porque es una petición de principio absolutamente arbitraria, es decir, no tenemos por qué aceptarla, ¿no? Pero bueno, esto daría para una reflexión así más académica y más tal, que a lo mejor no es el momento. Pero yo creo que eso sí que más o menos está por superar, porque de algún modo sigue infiltrada ahí toda la terminología semiótica dentro de nuestro análisis de las imágenes. Y luego respecto al corta y pega o al copia y pega, a mí me parece que forma parte también de otra genealogía que está en el origen de este asunto que a mí me interesa mucho, que es la comunicación de masas en términos más generales. Y es básicamente el montaje dialéctico, es decir, la idea inicialmente revolucionaria que parte de Dada y del productivismo soviético y de algunas vanguardias muy concretas de utilizar el montaje como reciclado de materiales ya dados y con una intención claramente crítica, donde lo que está en juego, a fin de cuentas, es el sentido de la justaposición de imágenes o del juego entre dos imágenes. Es decir, tú puedes unir, es un fenómeno casi mágico, ¿no?, en el que cualquier par de imágenes unidos pues automáticamente entran en relación y establecen un discurso, ¿no?, donde el margen de maniobra sobre el sentido de ese discurso es muy amplio y donde aparecen todas las paradojas también luego abiertamente explotadas por la semiótica como grandes problemas del significado de las imágenes y de todo esto, ¿no? Pero yo creo que eso es el germen de un funcionamiento que está presente en todo esto y que tiene un montón de avatares y que sigue apareciendo. El hecho mismo de que, como decía antes, en una página de un periódico están conviviendo en una misma página a veces elementos completamente antagónicos, ¿no? O, por ejemplo, el cuidado que tienen los publicistas con los anuncios de en qué página va a ir, ¿no? Porque todo eso está estableciendo automáticamente una unidad de sentido o proyectivamente tendemos a dotar de sentido cosas que pueden azarosamente haber caído en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ese ejercicio que es absolutamente básico y que resulta que tiene unas consecuencias políticas y discursivas enormes, ¿no? Y yo creo que a lo que asistimos ahora es una apoteosis de ese ejercicio a veces vaciado del sentido o de la necesidad de sentido, ¿no? Pero bueno, que genealógicamente tiene también un origen en la aparición de todos estos dispositivos, porque es curioso que algunos elementos sigan teniendo la apariencia de modernidad, ¿no? Como por ejemplo la cámara de fotos o la máquina de tren, son como objetos siempre nuevos, ¿no?, a pesar de que estén en un museo, paradójicamente. Pero bueno, estará... Yo también quiero hablar, porque me parece muy interesante todo lo que tú has dicho. Además, sí, la caña es lo que más ayuda a pensar todos unidos aquí. Primera cosa, el aerógrafo como técnica no era bueno y malo en sí mismo, sino fue bueno cuando lo utilizó Siqueiro y malo cuando lo utilizaron los demás. Es lo que ocurre con las nuevas tecnologías.
Yo estoy totalmente convencida de que no podemos decir positivo o negativo, depende de cómo la utilice y quién la utilice. Ese es el problema del que partimos para hacer lecturas absolutamente alabatorias, digamos así, apologéticas, como se ha visto en más de una ocasión, o todo lo contrario, apocalípticas. Desde ese planteamiento, entonces, empezando por la imagen, porque ha planteado diferentes cuestiones que son todas absolutamente interesantes, leyendo novela contemporánea sería imposible, por ejemplo, no estar totalmente consciente de que desde el año 2000 hasta nuestros días, una de las técnicas, y lo sabéis perfectamente vosotros, más utilizada es la de la omnivisión. La lectura Google Earth y hasta qué punto se ha proyectado desde las series de televisión a las películas y actualmente a lo que serían las novelas incuestionablemente, digamos, contemporáneas. ¿Por qué esta omnivisión y no el freno ABS? Pues precisamente porque esta lectura panóptica de la realidad y sobre todo la interconexión, ese realismo histérico del que hablamos más de una ocasión James Booth. Ya sabéis cómo son las novelas contemporáneas, todos los personajes conectados con todos hay una anécdota, al final todo se resuelve, al final todos tuvieron una reunión así son muchas de las novelas contemporáneas. Pensemos, yo qué sé deciros, desde un Manolo Vila a un Edmundo Paz Soldán, por poner a un autor latinoamericano contemporáneo, ese realismo histérico, ese panóptico es lo que les interesa destacar, porque no nos engañemos, todos los escritores empezaron por una imagen, los narradores sobre todo, desde Gabriel García Márquez cuando lo dice muy claramente, ¿no? Yo comencé por la imagen del coronel esperando una carta y la lancha al lado, pero ahora tienen la posibilidad de haberlo visto y de haberse sentido excepcionalmente atraído por una de estas imágenes. Y desde ese planteamiento del que se hablan en técnica de la visión macro a la microtelescópica, macro-microtelescópica, que estamos viendo exactamente igual en los textos cinematográficos, fotográficos actuales. Eso antes no pasaba, esa rapidez, esos tiempos superpuestos, ese tiempo presente, esos espacios que casi siempre son o no lugares o virtuales, lo vemos continuamente. Esos personajes que tú has dicho muy bien, Víctor, me hacía gracia cuando hablabas del blog, ¿no? Me inquieta que digas porque normalmente el que escribe el blog es un avatar, efectivamente, y tienes toda la razón. Por eso yo suelo atender a que diga, mi blog no tiene mucho que ver con mi ficción, Cristina lo dice, Cristina Rivera, ¿por qué estás hablando? Porque efectivamente en eso tienes toda la razón, los personajes avatáricos, palabra tan importante para nuestro tiempo, y aquí está Daniel Escandel, que sabe más que ninguno seguramente del asunto, por su magnífica tesina sobre el asunto. Precisamente esa idea del avatar es la que nos lleva a decir que pueden estar mintiéndonos, pero al mismo tiempo la imagen es incuestionable. En todos los episodios e incluso la importancia del cómic, la importancia de esas series de televisión, que de verdad la estamos viendo continuamente. Segunda cosa, y luego me respondéis a todo lo que queráis. Estamos verdaderamente más desinformados. Antes teníamos la enciclopedia, tú lo has dicho muy bien, pero es que ahora tenemos la Wikipedia. Yo soy una defensora del apagón ayer de Wikipedia, porque mal que bien, aunque estemos desinformados, aunque tengamos solo una primera apreciación, aunque esta sea espuria en un principio, nos da una idea, nos ubica. Y eso es importante y está ayudando. No digo que ahí esté la solución de todo, pero recordáis la Wikipedia hace 5 años de cómo es la Wikipedia actualmente. Nada que ver, ¿no? En cuanto a su fiabilidad, en cuanto a las personas que son informantes, en cuanto a que ahora ya está la Enciclopedia Británica actuando dentro. O sea, que tenemos una confianza en lo que está ocurriendo. Tercera y gran cosa, y esto sí que lo quiero destacar. Verdaderamente los escritores actuales no tienen derecho a hacer escritura past, como dice Juan José Mendoza, o ser homosample, como dice Eloy Fernández Porta, o hacer lo de las personas en loop, como dice Drie Derriksen. O sea, no tienen derecho a la imitación. Hombre, no he dicho que tengan derecho. Pues no, lo estaba planteando porque tú has sido polémico y eso es lo que estoy diciendo. Están continuando una línea que ha sido verdaderamente canónica, fundamental en la literatura de todos los tiempos. Y desde ese planteamiento, la idea de personas en loop, sobre todo a mí, me interesa ese crítico alemán, seguramente creo cultural más que ninguno, de Derriksen, cuando dice, ¿por qué no vamos a hacer looping? ¿Por qué no vamos a volver al homenaje? Ya se acabó esa originalidad fundamental de los modernos. En este momento quizás sea fundamental volver al Hacedor Remake, porque no es lo mismo el Hacedor Remake que el Hacedor. Cualquiera que lo lea lo sabe. Desde el vídeo de Agustín Fernández Mayo a el hecho de estar viendo la novela gráfica de cualquiera de sus textos nos lo indica. Pero igual casi nadie conoce que en el 2005 hay una obra de un escritor argentino, Pablo Cachatián, que se llama El Aleph engordado. Fijaos qué provocación. El Aleph, Borges, Capital, cuento engordado. Palabra terrorífica, en el sentido de que a Borges normalmente no se le utiliza un planteamiento desde el punto de vista del vocabulario que puede ser considerado como vulgar. No es el Aleph expandido, es el Aleph engordado. Cachatián lo hace con la idea precisamente de convertir las 4.500 palabras de Borges en 9.600.
Desde ese planteamiento creo que es necesario el sampler, es necesario el loop, es necesario volver a la recuperación de aquellos que homenajeamos y no repetimos. Y ese es un planteamiento que lógicamente viene de la que ha pasado la cultura mucho del copyright al copyleft. ¿Algunos lo hacen mal y plagia? Pues por supuesto. Y ahí lo estamos sufriendo en los exámenes que corregimos en más de una ocasión. ¿Otros lo hacen maravillosamente y crean una nueva obra? Pues por supuesto. No es malo el aerógrafo en sí, es malo quien puede utilizarlo inconvenientemente. Y desde ese planteamiento quiero hablar siempre. Solamente dos cuestiones muy cortitas en relación con lo que ha ido planteándose. Quizá, bueno, el tema tiene mil posibilidades de desarrollo, ¿no? Pero en relación con lo fantasmático, con los avatares, ¿no? Con esta cuestión de, finalmente quizá fuera como una vieja incertidumbre, ¿no? La que tendría que ver con un seudónimo, la que tendría que ver con una falsa autoría, ¿no? Pero luego a mí sí que me parece muy interesante de un aspecto en el que hemos estado tocando muy cerca, que sería como una nueva incertidumbre, me parece, que tendría que ver con ese espacio nómada, con ese espacio ya sin marcas, sin cartografiar, ¿no? Que no es ideal ni muchísimo menos, en el que no se trata de una visión de una apología, porque decimos democrático y eso no significa que no tengamos, creo, la necesidad de exigir sentidos, de introducirlos de alguna manera. Pero, por ejemplo, en el término de lo político que planteabas, las redes sociales con, de pronto, campañas puntuales a propósito de la publicidad sobre ciertos programas de televisión tienen una capacidad de acción efectiva. Es decir, de pronto, justamente porque pueden funcionar horizontalmente, ¿no? Porque no tienen, o al menos pueden estar más lejos de sospechas sobre otros criterios. Luego, lo literario ahí, evidentemente no estamos pensando en la red como un repositorio de obras, sino la red como un espacio de producción y de recepción y de modificación de los paradigmas de las obras. Ahí sí que, como dice Paqui, los criterios de calidad, ¿no? Igual que podemos señalar que nos interesa en el 19 y que no, pues también tendremos que poderlo hacer para el 21, ¿no? Quizá no ahora, no tan cerca, no con todo, no por igual, pero sí vamos a ser como lectores, como lectoespectadores, los que tengamos que discriminar, separar en ese conjunto que asusta, claro, por sus dimensiones, pero que también es de una generosidad y de unas posibilidades que no se habían dado hasta ahora, que eran inimaginables hasta ahora. Y yo una última cuestión querría apuntar desde el punto de vista de lo que puede ser las posibilidades políticas de un autor que esté influido por las nuevas tecnologías. Me acuerdo del boliviano Edmundo Pasoldán, que reside en Estados Unidos, y de novelas como Sueños Digitales o El Delirio de Turing, que luego pasaron, ¿no?, a ser novelas políticas directamente, como Palacio Quemado, donde habla del ascenso de Evo Morales al poder. Bueno, pues en esas novelas, por ejemplo, para hablar de cómo un dictador puede literalmente cancelar todo aquello que se interesa, utiliza a un programador informático que borra sin saberlo aquellas señales de lo que había sido la política pasada del dictador. ¿Quiénes son los héroes rebeldes? Evidentemente el hacker, en este caso bastante lógico. También ahí habría que hablar del tardorromanticismo cyberpunk que comenta José Luis Malinueve en más de una ocasión. Pero es cierto que él utiliza toda la tecnología para decir hasta qué punto puede utilizarse de una manera política de forma negativa o positiva. Y son novelas políticas y la tecnología está en todas partes, ¿no? Incluso en las comunicaciones que se ocultan o las relaciones castradas, sobre todo, ¿no?, a partir de las fotografías que se borran. Eso si me permites un comentario a lo que habías dicho. Yo creo que a lo que te refieres, bueno, yo no estoy de acuerdo con la parte en la que hablas de que ahora esa disponibilidad de información que hay que buscar entre hojarasca, yo creo que no, que en el fondo hay mucha más información y quizá ese exceso de información sea el problema, porque lo estamos viendo habitualmente, hay demasiada... A eso me refería yo, sí, demasiada información, demasiada problema. Información. Pero bueno, disponibilidad y jerarquías uno puede establecer fácilmente y es una cuestión también de aprendizaje sobre la red y cómo funciona. Pero respecto al tema de la política, parece como que lo político fuera una especie también de petición de principio, de necesidad. ¿Por qué tiene que ser todo político? Bueno, yo creo que la cuestión clave está justamente en que, pretendidamente o no, cualquier montaje
en el sentido tradicional del término, es siempre un ejercicio político. Y el problema es que hay una especie de amnesia o de olvido de ese origen, porque tanto el ready-made como el fotomontaje, por ejemplo, eran dispositivos que dentro del contexto artístico ponían el punto de mira sobre el marco receptivo de la obra, sobre cómo se producían los significados. Por lo tanto, eran autoconscientes dentro de esa dinámica de cómo ese montaje ejercía un significado, por no hablar de, o producía un significado, por no hablar, por supuesto, de la gestión que hacían de esto las vanguardias de corte más político, como la vanguardia rusa, ¿no? Entonces, de pronto, de esa conciencia más o menos clara, se pasa a un ejercicio absolutamente naif de ese mismo principio, de ese mecanismo. Y ahí es donde aparece un problema muy grave, porque se nos olvida que Facebook es una empresa privada, ¿no? Y que lo que ocurre dentro de Facebook ocurre dentro de unos intereses empresariales determinados, y que hay restricciones, y que si tú pones determinadas fotos te las censuran. Y hay gente a la que le ha pasado. Es decir, que cuidado con esta especie de bondad, porque por un momento parece que la tecnología genera una especie de mito fantasioso de que es absolutamente neutra y que es un lugar, un estado de naturaleza, donde por fin podemos hablar libremente. Y no es cierto, y ahí yo creo que ahí está el peligro, quizá, al que yo creo que tú has apuntado en varios artículos, y bueno, y por lo que yo te vengo leyendo, Alberto, tiene mucho sentido incidir en esa cuestión, ¿sí? Donde lo político no es una temática, es una manera de hacer, ¿no? Y depende de cómo hagamos las cosas también, ¿no? Bueno, si queréis intervenir, por favor. Yo quiero intervenir. Madre mía. Bueno, pues yo creo que Internet es una maravilla. Y lo creo, sí, lo creo porque o sea, ahora mismo querer parar Internet es poner puertas al campo, es una cosa nueva, es un descontrol absoluto, total, es un nuevo romanticismo, nadie sabe qué pasa, hay gente que se está haciendo de oro, hay gente que cree que es la bondad, que ha llegado Dios. Hay gente que hace poesía que le estaba vedado porque tenías que publicar, te tenía que leer gente que creía que sabía mucho de poesía y si no, no podías publicar. Hay gente que por fin puede publicar unas poesías y compartirlas con todo el mundo y a la gente le gusta. Y eso es bueno, es malo, es que da igual. El criterio de bueno y malo está desapareciendo, no sé a dónde vamos, y eso es una nueva vanguardia. La vanguardia significó no tener ni idea hacia dónde se iba, pero nunca hacia atrás. Entonces, pues yo creo que es una nueva vanguardia de descontrol total, absoluto, y estoy encantada. No tengo ni idea de a dónde va, ni qué es, y a veces tengo que apagarlo, porque te domina, no a mí porque soy muy mayor y no, es decir, tengo muchos límites en la cuestión de la pantalla, pero es muy romántico, te puedes quedar sin comer días y días, como en otras épocas, ¿no? Se come poco. En fin, nada más. Yo creo que hay el concepto de vanguardia habría que matizar, porque decir que... Bueno, vanguardia en el sentido de que se rompe todo, ¿no? Todo lo que estaba ya establecido, sí, pero lo que es un libro, lo que es sí, eso sí. lo que es publicar, lo que es una novela, lo que es el teatro, pues ya no sabes nada. Simplemente yo hablo vanguardia así, desde un sentido muy abierto. Yo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la persona que tiene que buscar en más de una ocasión libros y artículos, pensad cuando no teníamos ni Google Books, ni esos libros maravillosos que podemos comprar a través de Libranda, Amazon.com. Debías ir a una universidad norteamericana normalmente para hacer una buena tesis doctoral, pedir favores a muchísimos amigos. Fijaos hasta qué punto ahora el crítico literario, el crítico en general, o incluso introducirse en un museo, poder ver en vivo exactamente ese cuadro a la hora, poder compararlo con otros cuadros, eso te cambia la percepción. Estoy totalmente de acuerdo en esa maravilla. Y claro, efectivamente hay mucha información, a veces la información está reñida con el conocimiento, está claro, pero no quita para que el pozo esté removiéndonos, y por eso estamos hablando acá de nueva tecnología, porque es una manera de cambiar el mundo, sí. Sí, el propio portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, sobre literatura electrónica hispánica, que es extraordinario, donde tienes
obras interesantes, artículos o reflexiones, ¿no? Es decir, que... Comprar una novela por 3 euros que no haya tenido intermediarios, por eso es tan barata. Ni tiene editor, ni tiene distribuidor. Desde ese planteamiento, efectivamente, tenemos el problema de que los primeros filtros fuertes, que es el del corrector de estilo, estoy hablando de los problemas, el del buen editor, no existen. Eso es un gran problema. Pero al mismo tiempo, si el autor se ha encargado de hacerlo bien, al final contamos con una obra que llega a nosotros, como muy bien has dicho tú. Sí, la libertad y al mismo tiento, desgraciadamente, los errores. Yo recuerdo hace unos años, que los escritores se frotaban las manos con la idea del libro electrónico, porque decían, claro, si ya no hay tantos gastos de papel, mi porcentaje será más alto. No, nunca. Es decir, y cuando se ha publicado el libro electrónico siguen cobrando lo mismo, con lo cual al final les da igual. Es un chasco económico para muchos escritores que se pensaban, claro, yo cobro un 7, un 8, un 9% del libro, o 10. Claro, pues si ahora si no haces papel, pues me puedo llevar el 20%. Con pues el 8% del libro, sí que vosotros. Claro, también porque se ha abaratado. Pero vamos, que electrónico, entonces. Que tiene sus cosas también. Alberto, yo te quería preguntar, y si me permitís, porque me gusta mucho su poemario, ¿ves? ¿En qué influencia tuvo sobre ti las nuevas tecnologías a la hora de esa percepción de la realidad que muestras en ese poemario? Si me permites, aquí. Bien, no, me gusta, además me gusta que lo llames poemario. Porque creo que lo es, porque sí, por tiene eso, esa imagen, esa visión. Sí, porque yo cuando lo escribí, fue un experimento, y cuando lo escribí, cuando me lo fueron a publicar, me lo catalogaron de novela. Y aparece como novela. Y yo en realidad... ¿Tú crees que, bueno, no lo sé, yo escribí, ¿no? Eso bueno, tiene que ver con las nuevas tecnologías. Al final pasa una cosa divertida, entre comillas, ¿no? Es decir, tú haces una cosa y lo haces dices que es un poemario y lo haces en versos y vendes menos. Y tú lo haces le llamas prosa, llamas novela y vendes más. Porque solo por eso, o sea, ya es curioso la catalogación lo que hace. Bueno, vendes más, tampoco vende mucho. Pero... no, la influencia de las tecnologías fue importante en el sentido, más que de las tecnologías, de la percepción que te puede aportar la nueva tecnología. Es decir, por ejemplo, el uso de la cámara como herramienta narrativa. Es decir, la distancia, me gustaba la idea del juego. Imagino que no habías leído el libro. Ve funcionar de una manera con una especie, más que la cámara. Fíjate, yo cuando lo estaba escribiendo, y no es coña, pensaba más en el VHS, en el rebobinado y en el echar para adelante y para atrás. Entonces la novela juega como el visionado, porque de alguna manera el personaje está viendo una obra, de alguna manera la idea es que el personaje está viendo una película que es su propia vida, de alguna manera en la pantalla, y va echando para adelante y para atrás y jugando con esa idea de esa tecnología, de alguna manera un poco precaria, de cómo se ve la realidad, ¿no? Es decir, alguien que vea su propia vida en la pantalla y puede decir, bueno, aquí es donde dice esto, aquí es donde dice aquello, ¿no? Es un poco el juego con la tecnología que tiene esa historia. Me interesaba mucho la imagen, lo digo por la frase como... La imagen me interesa mucho, mucho. O sea, eso era lo que yo iba viendo. Pero sí, o sea, y tanto en mi poesía, en la poesía que yo escribo en sentido más tradicional, o en esta cosa que me desbarre un poco, la importancia de la imagen para mí es capital. Lo que dices tú, yo siempre empiezo, para mí la hora de escribir, es que tema de la imagen siempre detrás. Hombre, te piensas que yo soy muy ramoniano. Tanto en el sentido de los Ramones como en el sentido de Ramón Gómez de la Serna. Gómez de la Serna, totalmente. Entonces, bueno, pues, los buenos Ramones, tú los reúnes a todos. Así. Bueno, yo quería hacer también una defensa de las nuevas tecnologías y su influencia en la literatura, quizás de formación profesional, porque yo soy informático, entonces tengo que defenderlas. Pero yo considero que ha sido un total beneficio a la literatura, porque principalmente ha aumentado su difusión. Por ejemplo, me comentaba un amigo mío hace nada, dice, yo antes cuando viajaba me llevaba un libro, ahora me llevo 200. Claro. Y también eso, el alcance que tiene mucha gente. Antes pues nos costaba mucho comprarnos un libro en papel, no sabíamos dónde almacenarlo, ahora lo podemos almacenar en un disco duro. Y aparte el enriquecimiento que ha tenido la literatura gracias a las nuevas tecnologías, que puede ser algo positivo y algo negativo, porque en un texto tú puedes ver conceptos conectados con otros textos, con imágenes, con sonidos, que a lo mejor antes el autor tenía que describirte esa imagen y te la tenías que imaginar. Entonces, bueno, pues potenciaba tu imaginación. Ahora puedes tener una referencia con un sonido o una imagen, o relacionarlo con otras obras similares, etcétera. Entonces,
yo creo que, no sé cuál es vuestra opinión, que quizás estáis más cercanos a la... Como decís, no sois... Yo me considero uno de los hijos de la tecnología, entonces a lo mejor vosotros que os metisteis en las nuevas tecnologías un poco después, pues no lo veis así, pero yo creo que ha sido siempre un beneficio en general. Pues primero, alégrate mucho porque muchos de los mejores autores actuales son ingenieros, físicos, técnicos. Siempre hablamos de la imbricación profundísima que existe entre teoría y ficción actualmente, la narrativa contemporánea, la poesía también, y no solamente de teoría y ficción, sino de ciencia, literatura. Y creo que mucho tiene que ver con estos planteamientos. Igual que hay tantos diseñadores gráficos, informáticos haciendo novelas maravillosas, precisamente porque tienen una concepción en la que uno puede plantearse otros lenguajes y la metaliteratura está a la orden del día. Siempre ha existido, pero la verdad es que es uno de los planteamientos incuestionables de los libros que se han publicado en los últimos 15 años. Así que tienes toda la razón. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa. Si no, yo creo que podemos ir concluyendo, si no queréis. Evidentemente se nos quedan muchísimos temas en el tintero, porque evidentemente se podría expandir, lo que ha comentado ahora, podría abrirse mucho más, es decir, si en realidad es necesaria que nos pongan una imagen para describirnos algo, cuando en realidad pueden decir, eso no es la desactivación de la propia literatura, es decir, en muchas ocasiones el disfrute de la literatura, ¿no? Es decir, pues es un tema de discusión, si le pone una imagen en lugar de describirla es desactivar, es decir, el material literario o no, es decir, muchos temas que se podrían tratar a partir de lo que has comentado. Pero quiero que mañana, con la conferencia de Vicente Luis Mora y que podamos hablar, podemos tratar muchos demás temas, como conclusión o imposible conclusión que podríamos sacar, ¿no?, de lo que hemos hablado, es que evidentemente esto da para reflexionar demasiado, es decir, es un tema de una realidad, de una actualidad tan, bueno, pues tan factible y tan presente, que de alguna manera da mucho juego para pensar en ello, y como vemos, tanto desde el punto de vista del creador, que nos hemos quedado un poco ahí, que podemos haber incluso hablado más, es decir, cómo afecta las nuevas tecnologías al escritor, no solo a la hora de publicar, sino también a la hora de escribir. El escritor que está escribiendo pensando que se va a publicar, por ejemplo, su ebook, y puede decir cómo cambia la mentalidad del escritor a la hora de escribir, cómo cambia la propia mentalidad del receptor a la hora de leer. Son muchos temas que se podrían ver, y por lo tanto digo que este es un tema que, como digo, bueno, pues puede dar mucho juego tanto en el arte como en la literatura, y que bueno, yo os convoco, os invito a que sigamos de alguna manera en el futuro en este espacio, en otro espacio, bueno, pues pensando sobre ello. Y muchas gracias a Paqui, a María Ángeles y a Víctor por estar aquí, y a vosotros, ¿vale? Hasta la próxima. Gracias.